Bien, vamos a la palabra de Dios. Y si puedes abrir, por favor, tu Biblia, ojalá y que todos estén listos con sus Biblias. Este es el momento en el que tú puedes compartir esta transmisión, compártela para que muchos entren y puedan escuchar estas buenas noticias de la palabra de Dios. Así es que si puedes abrir tu Biblia en Hechos capítulo 4, verso 17, Hechos 4, 17, y vamos a leerlo. Toma tu cuaderno, toma apuntes también, por favor, todos listos con sus Biblias, todo para esta palabra. Así es que Hechos capítulo 4, verso 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos escuchado. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén, Señor. Muchísimas gracias por tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que cualquier espíritu de distracción, de confusión, cualquier espíritu que quiera sacar a las personas que están en esta transmisión de estar escuchando y de estar recibiendo, sea quitado todo ese espíritu. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Declaramos que esta palabra viene desde el Espíritu de Dios hasta tu corazón y puede provocar una transformación en tu forma de vida, en tu fe, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Si ustedes estuvieron en la conferencia del pasado jueves, les recomiendo que escuchen la conferencia del pasado jueves. Hablamos de los antecedentes de esta porción que nosotros hemos leído. Estuvimos hablando de un día en que la rutina del templo de la Hermosa, el status quo de aquel templo se rompió, se desquebrajó. Todos los días eran iguales en el templo de la Hermosa. A las 3 de la tarde todo el mundo se reunía, todos los hombres iban para orar dentro del templo. Pero afuera del mismo, cada día llevaban a un hombre mayor de 40 años, según lo que hemos leído, que estaba lisiado de sus pies desde su nacimiento, y lo llevaban para pedir limosna. Los hombres que arribaban al lugar lo veían allí, algunos le daban dinero, otros simplemente lo ignoraban. De las limosnas que este pobre hombre lograba obtener, pues él se mantenía, él vivía a través de ello, pero toda su vida seguía igual, toda su vida seguía siendo exactamente la misma debido al problema que él tenía. Pero un día, los apóstoles Pedro y Juan llegaron al templo para orar igual que las demás personas. Pero al ver a ese hombre lisiado, no le dieron dinero, sino que le dijeron: míranos. Así que aquel hombre levantó sus ojos con expectación
y él pensó que qué van a darme estos hombres. Y le dijeron: mira, no traemos dinero, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, le dijeron: levántate y anda. Entonces le tomaron por la mano derecha y le ayudaron a incorporarse. Al instante, cuando él se levantó, sus pies se afirmaron, sus tobillos tomaron fuerza, y entonces se dio cuenta que podía mantenerse en pie. Él entonces entró al templo, no como todos los demás entraban allí. Él estaba impedido por la ley de Moisés de poder entrar al templo de Dios. Así es que cuando él se vio que ya tenía fuerza en sus piernas, decidió entrar al templo, pero no como todos los demás, no como todos entraban así muy calladamente, con mucha reverencia, sino que él entró al templo, entró gritando, entró brincando, entró lleno de risas. Y esto causó un disturbio dentro del templo. Les rompió la rutina, les rompió su forma de orar a todos los que estaban allí adentro. Así es que con la rutina rota, la tranquilidad dentro del templo se acabó. La gente que estaba allí adentro voltearon hacia atrás para ver quién era el que estaba causando todo ese alboroto, y vieron que era el cojo, al cojo que habían visto no sé cuántos años, 20, 25 años, lo habían visto a la puerta del templo de la Hermosa, y le habían dado a algunos limosna, a algunos no le habían dado nada, pero lo vieron y se admiraron, corrieron hacia atrás y fueron a ver qué es lo que había pasado, cómo es que ese que había sido cojo desde nacimiento ahora estaba brincando, estaba feliz allí atrás. Y llegó Pedro entonces, cuando lo vieron a ese hombre, y les dio la palabra, les dio las buenas noticias de Jesucristo a todos ellos. Y nos dice la palabra que ese día creyeron como 5,000 hombres. Imagínense, 5,000 hombres creyeron en Jesús a través de la predicación del apóstol Pedro, por un milagro que había ocurrido afuera del templo, y toda la rutina del templo había sido alterada. Evidentemente esto ofendió a los religiosos fariseos del templo. ¿Cómo es posible que hayan alterado su tranquilidad, su rutina, su reverencia? La forma en la que ellos habían enseñado y habían sido enseñados a orar había sido rota, había sido alterada. Ellos estaban muy enojados. Así es que arrestaron al apóstol Pedro y al apóstol Juan durante toda una noche y les amenazaron con la cárcel si continuaban predicando el nombre de Jesús. Pero esto no causó ningún temor en ellos, en estos apóstoles, sino que dijeron frente a ellos que era mucho mejor obedecer a Dios que obedecerlos a ellos. Mucha gente religiosa se enfada porque se rompe su rutina. Mucha gente religiosa se enfada porque no se siguen sus leyes, porque no se siguen sus reglas, porque no se siguen sus horarios, porque no se siguen sus normas. Y entonces se enfadan muchísimo porque se rompió una rutina, se rompió una regla, y quieren imponerse a través de amenazas. Pero yo quiero decirle a toda la gente religiosa: es mucho mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Así es que, dado que toda la población, escuchen bien, la población que había estado allí, que habían visto, que habían admirado aquel milagro, que habían creído en Cristo Jesús,
a través de la palabra del apóstol Pedro, todos ellos daban gloria a Dios por el milagro. Y dado que todos ellos daban gloria a Dios, pues no pudieron los fariseos, los escribas, los religiosos, no pudieron hacer nada en contra de los dos apóstoles, sino que les soltaron bajo amenaza. Así es que la rutina y la costumbre religiosa es rota a través de la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando la unción del Espíritu Santo viene, rompe todos los esquemas religiosos, rompe todas las rutinas, rompe con todo lo que los religiosos han establecido, sus formatos son rotos todos, y empieza un nuevo tiempo, una vida extraordinaria que no tiene un sistema, una vida extraordinaria que no tiene un formato, una vida extraordinaria que no sigue reglas. La vida del Espíritu es así. Y si no, véanlo en todos los ejemplos que la palabra de Dios nos dice. Moisés a los 80 años tenía una vida totalmente intrascendente. Era una vida rutinaria. Sacaba las ovejas de su suegro Jetro, las llevaba a pastar, las llevaba a comer a diferentes lugares, hasta que Dios un buen día se le apareció en una visión, en una zarza ardiendo que no se consumía. Y entonces desde esa zarza le habló a Moisés y lo llamó y lo ungió y le dio poder y le dio autoridad. Y a partir de ese día la vida de Moisés dio un vuelco total. Dejó la rutina, dejó de ser igual todos los días, de levantarse a la misma hora, de tener las mismas cosas que hacer, para ahora enfrentarse al faraón, enfrentarse a un pueblo, venir con plagas, usar una vara y moverse en una vida sobrenatural. La vida le dio un vuelco completo a Moisés cuando la unción llegó, cuando el poder de Dios llegó. Lo mismo sucedía con David, un joven que acostumbraba ir y cuidar las ovejas de su padre, y las cuidaba bien. Mientras él estaba cuidándolas, él componía canciones, se llevaba su lira, y él era un buen cantante, era un buen músico. Su vida era totalmente rutinaria, hasta que llegó el profeta Samuel a la casa de su padre y lo ungió y derramó sobre él una redoma de aceite y lo ungió para que él fuera el sucesor al reino, el sucesor al rey Saúl. A partir de ese momento su vida dio un vuelco. A partir de ese momento, con la unción que había recibido, él se atrevió a enfrentar a un gigante y vencerlo. Empezó a ser perseguido político, empezó a tener que huir del rey Saúl. Su vida dio un giro totalmente, se hizo líder de 300 bandidos. Así es que andaban de un lugar a otro y ellos eran los que defendían a la nación, en vez de que Saúl, que era el rey, defendiera a la nación. Él era el que la defendía, porque Saúl estaba más interesado en perseguir a su opositor político que en defender a la nación de los problemas que tenía. Así es que la unción le dio un vuelco total. ¿Y qué podemos decir de Eliseo, un tipo de la iglesia? Él estaba atrás de una yunta de bueyes trabajando allí el campo. Él era un agricultor, trabajaba los campos de su padre. Su vida era igual, era rutinaria, hasta un día en que llega el profeta Elías y pone su manto sobre él y lo llama para ser su sucesor. A partir de ese momento él quema la yunta, él quema toda la madera, diciendo: yo no voy a regresar a esto jamás. Él mata a los bueyes, prepara una comida para todo el pueblo con eso, porque él sabía que nunca regresaría a su vida rutinaria que él había tenido. A partir de ese momento empieza a seguir al profeta Elías. Lo ve cuando él asciende al cielo, lo ve cuando el manto profético cae, toma el manto profético, recibe una doble unción
unción, una doble porción de unción. Y entonces a partir de ese momento su vida cambia por completo y los milagros empiezan a suceder todos los días. Esto es lo que pasa cuando la unción llega a la vida de una persona, le cambia la vida, la rutina se acaba. Así es que si tú eres un fariseo religioso, acostumbrado a tus tradiciones, acostumbrado a tus reglas, acostumbrado a ello, yo te quiero decir, lo que necesitas es la unción del Espíritu Santo. Cuando llegue la unción del Espíritu Santo a tu vida va a dar un vuelco, vas a cambiar, todo va a ser totalmente diferente. Y cuando tú ves a las demás personas que su vida ha cambiado, probablemente a ti te enfada como a esos fariseos. Tú te enojas, ¿cómo es posible? Me están cambiando mi rutina. La unción ha llegado. La unción está llegando a tu casa, la unción está llegando, pero tú no la quieres ver, tú no la quieres recibir. La unción le cambia la vida a las personas, rompe la rutina, rompe una vida intrascendente y la vuelve una vida de altos, bajos. O sea, es la montaña rusa en donde el Señor te pone, pero siempre con su poder, pero siempre respaldado por lo que Él ha prometido, y vas a ver milagros y vas a ver moverte todos los días en un terreno sobrenatural. Así es que estamos en este momento apenas en una semana de que inició este tiempo de la nueva normalidad. Y yo he empezado a hablarte de la nueva normalidad, pero que nosotros tenemos como hijos de Dios. Una nueva serie de conferencias, inicié el pasado jueves y hoy la estamos continuando, la nueva normalidad. Y en esta nueva normalidad yo quiero que tú veas cuál es la normalidad de nosotros como hijos de Dios. Que nuestra normalidad no es una vida rutinaria, nuestra normalidad no es una vida ordinaria, sino que en nuestra normalidad estamos llamados para una vida extraordinaria. Yo quiero que veas de regreso al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Apenas tenían una semana de haber recibido al Espíritu Santo, de haber recibido ese derramamiento del Espíritu Santo, derramamiento de poder. Jesús dijo: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Así es que cuando el Espíritu Santo se derramó sobre todos ellos, los 120 que estaban en ese primer piso en la ciudad de Jerusalén, hubo un alboroto impresionante ese día. Hubo un estruendo, un viento causó un estruendo, la gente se conmovió, la gente que estaba ahí reunida con motivo de la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los primeros frutos. Estaban allí listos, era el día 50 después de la Pascua, y en ese día estaban a punto de celebrar cuando ese viento fuerte hace un estruendo, llamó la atención de todos. Y después de ese viento fuerte se escucha en esa casa 120 personas gritando, llorando, riendo, hablando en diversas lenguas. Y eso llamó la atención de la gente, quienes iban al templo. En vez de ir al templo, se dirigieron a aquel lugar y llegaron y vieron a 120 personas con una conducta, un comportamiento muy singular, muy diferente del de todos. No era la oración que hacían los fariseos, no era la forma de comunicarse con Dios que tenían los escribas. No, ellos estaban gritando, llorando, hablaban en lenguas. Era otra cosa totalmente diferente. Los tuvieron por borrachos, imagínense. Los tenían por borrachos. El apóstol Pedro se tuvo que levantar y decir: no, apenas son las 9 de la mañana. Estos no están borrachos, sino lo que ustedes están viendo es el cumplimiento del profeta Joel, las palabras del profeta Joel, quien dijo que en estos tiempos el Señor derramaría su Espíritu Santo sobre toda
carne. Y entonces profetizarían los hombres, las mujeres. Les estaba rompiendo la rutina. ¿Cómo es posible? Las mujeres profetizando, mujeres hablando palabra de Dios, mujeres recibiendo el poder de lo alto, pues les estaba rompiendo su tradición y su religión, el derramamiento del Espíritu Santo. Ese día se convirtieron como 3,000 personas y a la siguiente semana como 5,000 personas. Y a partir de ese momento inicia una vida totalmente diferente para esos 120 y para otros que se iban convirtiendo. Les empieza a cambiar la vida y les rompe toda la rutina y empiezan una vida viviendo lo sobrenatural. Empiezan a ver milagros y milagros y milagros. Todos los días había milagros en la vida de ellos. Se acostumbraron a los milagros. Miren lo que dice Hechos capítulo 5 verso 12. Yo quiero que ustedes noten esta narrativa del libro de los Hechos, cómo nos va llevando para que nosotros entendamos cuál es el rumbo que tú debes de llevar, hacia dónde el derramamiento del Espíritu Santo te quiere llevar, cuál es el destino que tú tienes bajo la unción del Espíritu Santo, cuál es la normalidad de la vida de un hijo de Dios que ha sido ungido por el Espíritu Santo. Dice la palabra, Hechos 5:12, dice: y por la mano de los apóstoles, escuchen bien, aquí son los apóstoles los que están entrando en escena, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Escuchen bien, dice, muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, pues el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Las mujeres empiezan a ser contabilizadas. Las mujeres no tenían importancia, pero la palabra de Dios nos empieza a hablar que se convertían hombres y mujeres. Tanto, dice, escuchen bien, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vean el mover que se dio en la iglesia. Esto es la iglesia. Para todos los que creen que la iglesia es una institución humana hecha para salvaguardar las reglas morales y que nosotros vivamos bien y demos un buen testimonio de conducta y todo ello, yo quiero decirle que eso no es la iglesia. La iglesia es una institución divina, no es una institución humana, es una institución divina. Inició con el derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia es un ente de poder. La iglesia es poderosa, recibe unción, recibe poder de milagros y de señales. Por la mano de los apóstoles, aquí inició todo, por la mano de los apóstoles se hacían señales y prodigios. Empieza a hablar de milagros. Dilo conmigo ahí en tu casa: milagros, milagros. Todos los días habían milagros y el pueblo los alababa porque veían milagros, y la gente se convertía porque había milagros, y el número de gente aumentaba en la iglesia porque había milagros. Tanto así, dice, que traían a los enfermos. Había importación de enfermos. Escuchen bien,
a la ciudad de Jerusalén llevaban a los enfermos. Ya había importación de enfermos, de tal manera que los ponían en la calle para que cuando pasara Pedro su sombra cayera sobre ellos y eran sanados. Milagros, esto es sobrenatural. Esto no se mueve en lo natural. Un milagro es algo sobrenatural. Hechos capítulo 8 y verso 12. Hechos 8:12. Quiero que veas, segundo nivel. Primero nos habla milagros. Los apóstoles hacen milagros. Y los apóstoles haciendo milagros van haciendo que crezca la iglesia. 3,000 en un día. A la siguiente semana 5,000 por medio de otro milagro. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Otra vez las mujeres ya tienen valor. Las mujeres ya son contadas. Las mujeres tienen una parte dentro de la iglesia. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, Simón era un mago que había engañado a la ciudad de Samaria con sus artes mágicas, haciéndole creer a la ciudad de Samaria que eso era el poder de Dios. Bueno, pues ese farsante, Simón, siendo un mago farsante, también se convirtió y también fue bautizado y estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales, escucha bien, y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Yo quiero que tú notes el adjetivo que ahora le da la palabra de Dios a los milagros. Empieza por hablar de milagros. Los apóstoles hacían milagros, pero Felipe, que no era apóstol, Felipe, que fue uno de los diáconos que fueron seleccionados para servir las mesas, pero que salió huyendo de Jerusalén después de que mataron a Esteban. Hubo una gran persecución contra los cristianos, de tal manera que los cristianos se dispersaron en diferentes ciudades. Bueno, Felipe llegó y se estableció en la ciudad de Samaria. Felipe era uno de esos diáconos. Él no era un apóstol, pero nos dice la palabra que Felipe hacía grandes milagros. Este es el adjetivo calificativo: grandes milagros. Así es que empezó la vida de la iglesia con milagros, pero después ya eran grandes milagros que mantenían a la población atónita, perpleja. Todos ellos estaban admirados, estaban con la boca abierta viendo todo lo que estaba sucediendo en Samaria, el poder de Dios derramado a través de la vida de Felipe, una vida extraordinaria a través de milagros. Ahora, pero ya notaron que empezó con apóstoles, después eran los diáconos, ¿no es cierto? Bueno, pues Hechos 19:11, Hechos 19:11, Hechos 19:11. Quiero llevarlos ahí a otro estado, a otro calificativo que nos da la palabra de Dios. Hechos 19:11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. Pablo no estuvo entre los 120 que estaban allí en aquel primer piso que recibió el primer derramamiento del Espíritu Santo. Pablo no estaba allí. Por el contrario, Saulo estaba cuando estaban matando a Esteban. Él era la persona, la autoridad romana que estaba permitiendo que se matara a Esteban, uno de los diáconos que había sido seleccionado. Él, Saulo, estaba allí.
Así es que imaginen nada más, él no estuvo en ese primer derramamiento, pero después el Espíritu de Dios se le presenta allí, le habla Jesús mismo y le dice: hey Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo tira de su cabalgadura, de la cual nunca volvió a subirse. Lo dejó ciego, y después vino un hombre del cual apenas se habla en el libro de los Hechos. Ananías viene y le impone manos para que recuperara la visión, le da una nueva visión, una visión divina, y le dice: recibe al Espíritu Santo. Así es que, y Dios hacía milagros, escuchen bien el adjetivo calificativo, y Dios hacía milagros extraordinarios. Empezó, escuchen bien la narrativa de Hechos. Empieza hablando de milagros, luego habla de grandes milagros, y luego habla de milagros extraordinarios. Y estos eran hechos por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, les llevaban los paños o los delantales de su cuerpo. Muchas personas dirán: eso es idolatría. ¿Cómo es posible que se lleven cosas físicas, trapos, y con eso estén ministrando, con trapos estén ministrando? ¿Qué es eso? Eso es idolatría. Y los religiosos se ponen terribles. Pero esto es lo que ocurría: se llevaban sus ropas, y de esa manera enfermos eran sanados y espíritus malos salían. Paños. La unción reposa sobre una persona. La ropa que una persona ungida se pone es ropa que está impregnada de unción. La ropa de un ungido tiene unción. La ropa de un ungido tiene unción. La unción está encima. Ungir quiere decir poner encima de, es frotar, es poner aceite encima de una superficie. Se ungen las paredes, se ungen las mesas de madera, se les pone aceite, hay una unción. Así es que es frotar sobre una superficie. Bueno, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, viene a vivir dentro de ti, has recibido poder. Ese Espíritu que está en ti ha derramado sobre ti un aceite de unción, está sobre ti, y esa unción es la que hace que tu ropa pueda estar ungida. Nosotros hemos orado aquí en este lugar, hemos ministrado paños para todos los que nos ven y se escandalizan probablemente. Yo quiero decirles que aquí nosotros hemos ministrado y hemos puesto unción sobre trapos, sobre lienzos, y gente se los ha llevado a lugares a donde nosotros no podemos llegar, y sobre todo en estos momentos de pandemia, en que no podemos entrar a las casas, no podemos entrar a los hospitales, pero sí puede entrar un lienzo, y ese lienzo lo han puesto en la cama de las personas enfermas y las personas sanan. Ahí hay unción, allí hay unción. Así es que vean lo que nos dice la palabra de Dios: milagros, grandes milagros y milagros extraordinarios. Yo quiero que veas, iglesia, que este es el llamado que tú tienes de parte del Señor, que tú te muevas en milagros y después pases a grandes milagros y después llegues a milagros extraordinarios. Wow, esto es increíble, eso es maravilloso. Un milagro, para que tú lo sepas, nos dice el diccionario, es un hecho sobrenatural. Es un hecho que produce admiración. El solo hecho de que algo suceda sobrenatural, que algo sea sobrenatural, pues ya es digno de admiración. Ya es como para levantar la ceja, como para ver qué está pasando allí. El solo hecho, como hemos leído, milagro es todo aquello que va por arriba de lo natural, es sobrenatural, produce admiración.
Así es que un milagro es una anormalidad, un milagro es una disrupción de los procesos normales a los que nosotros estamos acostumbrados. El solo hecho de que ocurra algo sobrenatural ya es digno de admiración, pero yo quiero que tú veas lo que nos dice la palabra. Había milagros. A través de un milagro de sanidad, un hombre que tenía más de 40 años de edad y había nacido sin fuerzas en sus pies, recibió un milagro por arriba de lo natural, recibió la sanidad y entonces se pudo poner en pie, caminar, correr y brincar. Esto es un milagro. Ahora, pero imagínense cómo eran los demás milagros para que la palabra de Dios incluso empiece a clasificarlos. O sea, ya había una clasificación de milagros. Este es un milagro pues de los comunes. Este es un milagro común. Imagínense, algo que pasa por encima de lo natural y ya se decía, sí, es un milagro común. Esto quiere decir que estaban tan acostumbrados ya a los milagros, que los milagros de menor impresión, los que menos admiración causaban, esos eran llamados milagros comunes. Pero entonces empezaron a clasificarlos de una manera diferente. Grandes milagros. No, este ya causó más admiración. Este me sorprendió más. Ese milagro ya es mucho más grande que el anterior. Si este era un milagro, este ya es un gran milagro. Pero después en la clasificación, cuando empezaron a ver grandes milagros, cosas que los admiraban más, empezaron a tener una nueva clasificación. Y en esa nueva clasificación llevaron a los milagros extraordinarios. Imagínense, yo quiero que lo traigan a su mente, que toda su vida ya estaba acostumbrada a los milagros, dado que ya los estaban clasificando. Hoy día ocurre un milagro, o tú por medio de ti el Señor hace un milagro y no te la acabas, se lo cuentas a todo mundo, porque es algo que ocurrió, es algo extraordinario que sucedió. Bueno, pues en el pueblo de Dios, en la iglesia, esto ya no era extraordinario. Lo ordinario era lo extraordinario. Lo ordinario era ver milagros todos los días a través no solamente de los discípulos, sino de los diáconos, incluso de la iglesia, los que habían sido convertidos. Miren lo que dice la palabra de Dios, Hechos 11:19. Hechos 11:19. Yo quiero decirte, iglesia, Alcance Iscali, acostúmbrate a vivir de milagros. Acostúmbrate a ver milagros todos los días. El Señor va a hacer milagros a través de ti, va a hacer milagros contigo. Así es que acostúmbrate, todos los días vas a ver milagros que hasta vas a empezarlos a clasificar. Y vas a decir, este fue uno común, este fue de los pequeñitos. No, este sí ya es de los grandes, este es de los extraordinarios. Lo vas a ver en tu vida porque hemos recibido un derramamiento de unción del Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, verso 19, dice la palabra, véanlo bien. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que se desató con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, una ciudad, así se llamaba Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, con estos creyentes. No eran apóstoles, no eran diáconos, son de los cristianos que salieron huyendo y llegaron a diferentes ciudades. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén,
Y entonces decidieron enviar a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Bernabé no era ni de los apóstoles, ni era de los diáconos que fueron elegidos. Era un creyente. Enviaron a Bernabé para la ciudad de Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios se puede ver. La gracia de Dios se ve a través de milagros. La gracia de Dios se ve en lo sobrenatural. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Dice, y una gran multitud fue agregada al Señor, una gran multitud. Fíjense bien, a través de Bernabé, a través de estos hombres que llegaron desde Chipre, desde Cirene, gran multitud se agregaron a las filas del Señor. Después, dice el verso 25, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y encontrándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y escuchen bien, esta es la parte que yo quiero que ustedes tomen nota. Dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos se les llamó cristianos. Quiero que ustedes entiendan esto es importante. El título de Cristo no es el apellido de Jesús. No era Jesús y se apellidaba Cristo. No. Tampoco es un apodo. Pues es el Cristo. No era un apodo, no era no era el apellido de Jesús. Cristo en el idioma griego quiere decir ungido. En el idioma hebreo la palabra para ungido es Mesías. Así es que el Mesías en hebreo, el Cristo en griego y el ungido en español es exactamente lo mismo. Así es que el Cristo quiere decir el ungido. Eso es lo que quiere decir. Ahora, cuando a la iglesia, a los discípulos, a los que ni siquiera eran de origen judío, sino que eran griegos que vivían en la ciudad de Antioquía, les empezaron a llamar cristianos. Esto quiere decir ungidos. Les empezaron a llamar los ungidos. Miren bien, este es el título que recibieron en la ciudad de Antioquía. Fue la primera vez que a los discípulos de Jesús se les empezó a llamar cristianos. La razón por la que se les empezó a llamar cristianos es porque la misma unción que se contó, que les dieron a conocer, la misma unción que había en Cristo Jesús, la misma unción que reposó en él, estaba en aquellos hombres que ni siquiera eran griegos. Miren, que ni siquiera eran judíos. Miren, la unción empezó con apóstoles, luego fueron diáconos, fueron los judíos que habían recibido a Jesús, y después ya ni siquiera eran judíos, ahora ya eran griegos. La unción estaba descendiendo y estaba cubriendo todos los niveles de la iglesia. Yo quiero decirte que la unción no es para el pastor, la unción no es para el liderazgo solamente, la unción no es solamente para los músicos, la unción no es solamente para los edecanes, la unción es para toda la iglesia. Si tú has creído en Cristo Jesús y has venido y has recibido el Espíritu Santo, está viviendo dentro de ti, yo quiero decirte, ya hay poder en ti. Y si ya hay poder en ti, ya pueden verse milagros a través de tus manos.
Tú puedes decir, oye, pero yo no soy pastor, no importa. Oye, pero yo no soy de liderazgo, no importa. Oye, pero yo no soy parte del grupo de alabanza o del grupo musical, no importa. Pero es que yo no soy edecán, no importa. Oye, pero es que yo tengo muy poquito tiempo, no importa. El Espíritu de Dios permea, baja y llega hasta todos los niveles de la iglesia y la unción puede ser vista en ti. Cristiano es una persona que hace evidente la unción que ha recibido del Espíritu de Dios. Ese es un cristiano, ese es un ungido. Hoy día mucha gente se hace llamar cristiana simplemente porque asiste a una congregación cristiana. Entonces dicen, yo soy cristiano. Algunos otros dicen que son cristianos porque son seguidores de Cristo. Eso no quiere decir cristiano. Ser seguidor de Cristo no es cristiano. Cristiano es una persona ungida. Cristo quiere decir ungido. Cristiano es los ungidos. Yo soy un ungido de Dios, por lo tanto soy cristiano. Así es que cristiano no es el que es seguidor de Cristo, mucho menos como el presidente de nuestra nación dice que es cristiano porque él admira a Jesús, porque él veía por los pobres. Entonces, dado que él quiere ver por los pobres, dice, pues yo también soy cristiano. No. Eso no es ser cristiano. Él no es cristiano. Una persona cristiana es una persona que tiene unción del Espíritu Santo. Tú puedes decir, yo creo en Cristo Jesús, pero yo nunca he hecho ningún milagro, ni quiero hacer milagros, ni quiero atreverme a hacer milagros. Entonces no te digas cristiano. A lo mejor tú dices, pero es que, pastor, no sea duro, qué rudeza innecesaria la suya. ¿Por qué me está diciendo eso? Pues porque no estás manifestando la unción del Cristo. ¿Cómo puedes decirte cristiano si nada de Cristo se ve en ti? Nada de unción se ve en ti. Pero es que yo no puedo. Bueno, entonces eso quiere decir que no has recibido al Espíritu Santo. No, pastor. Sí, claro que ya recibí al Espíritu Santo. Entonces ya tienes poder. Y si ya tienes poder, no me vengas con la payasada de que no puedes. No me vengas con la tontería de que no, pastor, es que yo no puedo. ¿Cómo de que no puedes? Si el Espíritu de Dios está en ti, claro que puedes. Si el Espíritu de Dios ha sido derramado en ti, ya hay unción en ti y tú puedes hacer milagros. La cosa es que no te atreves. La cosa es que le tienes miedo. La cosa es que no crees. Entonces, no te puedes llamar cristiano si no quieres usar la unción que has recibido. Escucha bien, una persona recibió 5 talentos conforme a su capacidad y con esos 5 talentos trabajó y los multiplicó. Esto es una persona que está trabajando la unción, hace milagros, y hay milagros a su paso, hay bendición a su paso. Mucha gente recibe y cree en el Señor Jesucristo a través de los milagros que están viendo, que están ocurriendo a través de la vida de un ungido. Esa persona cuando se presente delante del Señor y le diga, a ver, vamos a hacer cuentas, a ver, yo te di esta unción, sí Señor, con esa unción, mira, pasó esto, mira, papá, todos estos creyeron en ti, Señor Jesucristo, aquí vienen conmigo, mira, aquí los traigo, y entonces vas a escuchar una voz que te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero aquel que recibió la unción, que recibió al Espíritu de Dios, derramamiento del Espíritu de Dios, pero le dio miedo operar ese poder que había recibido y lo escondió. Quiso ser como todas las demás personas, quiso ser un hombre natural y no un hombre sobrenatural. Quiso mezclarse con toda la gente para ser uno más de este mundo, como dice Jesús Adrián Romero, que nosotros somos iguales que todos los demás y que él va a cantar más canciones mundiales, más mundanas, porque se ha dado cuenta que no somos diferentes de los demás, que la iglesia se ha ido a ser una iglesia tribal, una tribu, y entonces nosotros debemos de ser más como las demás personas. Pues no, Jesús Adrián Romero, si tú quieres serlo, pues sélo tú.
pero nosotros vamos a ser diferentes. Nosotros vamos a llevar la unción del Espíritu Santo y milagros van a ser vistos a través de nosotros, porque somos diferentes, porque somos hijos de Dios y hemos recibido la unción del Espíritu Santo. Así es que, ¿quién se puede decir cristiano? A ver, yo los leo aquí en las redes. A ver, quiero verlos. Díganme, ¿quién es de ustedes se puede llamar cristiano? Y obviamente si tú te dices cristiano, pues entonces debes de tener ahí ya un arsenalito. A ver, yo quiero ver qué milagros han sucedido a través de tus manos. ¿Por cuántas personas te has atrevido a ministrarles? ¿Cuántas personas les has alterado la vida? Como el apóstol Pedro y el apóstol Juan alteraron la vida de ese hombre, se la cambiaron totalmente. Más de 40 años inválido, pero de repente llegaron ellos y le cambiaron la vida. ¿A cuántas familias les has cambiado la vida? ¿A cuántas personas les has hecho ver que tienen una esperanza? Les has hecho ver que tienen un futuro extraordinario con el Señor. ¿Cuántas personas han sido tocadas por tu vida? ¿En cuántas personas has usado el poder que has recibido de parte del Señor? Cristiano es un ungido. Cristiano es una persona que está mostrando la unción que ha recibido. Por eso en la ciudad de Antioquía se les empezó a llamar cristianos, y ni siquiera eran los apóstoles, ni siquiera eran los diáconos, ni siquiera eran judíos creyentes, eran griegos que habían recibido a Cristo Jesús y habían creído en Él. Wow. Así es que nuevamente yo te digo que la iglesia no es una institución humana que tenga como propósito salvaguardar costumbres morales o principios, reglas morales para vivir mejor y tener una mejor conducta en la tierra. La iglesia es un ente divino que ha recibido un derramamiento de poder de lo alto para mostrar en esta tierra quién es Dios, que es un Dios sobrenatural, un Dios de imposibles. Así es que yo quiero que tú veas que los milagros deben de ser lo más común en tu vida. Los milagros deben de ser de todos los días. Los milagros es algo con lo que deberías de estar tú acostumbrado. Aquí Goyita me dice, yo soy un ungido de Dios. Vianey me dice, yo también soy una ungida. Alejandra también me dice. Chef Navarro me dice, soy un cristiano. Yes. Rebeca dice, el Señor ha hecho maravillas conmigo y me ha permitido usar esa unción. Marian Muro dice, yo soy cristiana. Martín Juárez dice, yo he recibido unción y el poder del Espíritu Santo. Prueba de ello es que muchos han creído. Sí. Blanca Estela dice, soy cristiana porque la unción de mi Padre está en mí. Oh, sí. Oscar dice, el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas y poner en libertad a los cautivos. Ale dice, vamos a ver milagros por tu mano. Sí. Si tú simplemente asistes a una congregación cristiana, no te digas cristiano. Si tú ya has recibido un derramamiento del Espíritu Santo, entonces ya hay poder en ti. ¿Qué es lo que te impide poder mostrar esa unción en este mundo que lo necesita? En este mundo tan limitado, necesitamos milagros todos los días. En este tiempo de pandemia, en este tiempo que vamos a salir de nuestras casas, va a haber muchísima gente necesitada, enferma de su alma, en duelo, enfermos en su economía, con daños terribles en sus vidas. Vamos a tener un ambiente muy propicio para que milagros sucedan todos los días. Todos los días. Yo quiero ver a esa iglesia. Yo quiero ver al Kansas Cali moviéndose en milagros todos los días y verdaderamente siendo cristianos. ¿Qué es lo que hacen los milagros? ¿Qué es lo que produce un milagro? Número uno, los milagros revelan la naturaleza de Dios. Dios es sobrenatural. Dios no es un Dios de madera, no es un Dios de pasta.
que no puede hacer nada. Dios es un Dios sobrenatural, todopoderoso, y todas las obras de ese Dios muestran quién es Él, muestran su naturaleza. Vean el universo y vean toda la creación en la tierra. Vean toda la belleza de la creación que Dios hizo en esta tierra. Yo quiero decirles a todos ustedes, Iglesia Alcance Izcalli, jamás seremos representantes de Dios si no es a través de milagros. Ser un testigo de Jesús. Jesús dijo: y entonces me serán testigos cuando hayan recibido poder de lo alto. Jamás podremos ser testigos de Jesús, jamás podremos representarlo si no es a través de la unción, si no es por el poder que hemos recibido. Una iglesia que no se mueve en lo extraordinario, que no se mueve en lo sobrenatural, no puede representar a Cristo Jesús. Puede ser a lo mejor que se llamen budistas, o a lo mejor que se llamen, no sé, de alguna otra forma, pero iglesia cristiana no es. Número dos. Los milagros producen arrepentimiento. Milagros producen arrepentimiento. No son tus bibliazos, no son tus críticas, no son tus juicios hacia las demás personas las que van a producir arrepentimiento. Dice Lucas capítulo 5 y verso 8, te lo demuestro bíblicamente. Dice Lucas capítulo 5 y verso 8, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca milagrosa que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Escucha bien, ese milagro, de esa pesca milagrosa, Pedro no había pescado nada, pero Jesús le dijo: vuelve a echar las redes. Lo había escuchado Pedro toda su predicación y dijo: pues este es un hombre de Dios, en tu nombre voy a echar las redes. Sin esperar mucho, pero sacó tal cantidad de peces que las barcas se hundían. Entonces este milagro produjo que él se arrepintiera y él dijera: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Los milagros producen arrepentimiento. Los milagros producen que la gente caiga de rodillas delante del Señor. No son tus bibliazos. No es cada vez que criticas a una persona o la sometes a juicio lo que va a producir en esa persona arrepentimiento. Cada vez que tú criticas y enjuicias a una persona, lo que haces es que cada vez su corazón se endurece más para saber de Jesús. Milagros es lo que necesitamos. Número 1, los milagros revelan la naturaleza del Señor. Número 2, los milagros producen arrepentimiento. Pero número 3, los milagros revelan la gloria de Dios. La gloria de Dios no puede ser revelada sino a través de milagros. Dice Juan capítulo 2 verso 11. Juan 2:11, míralo bien. Dice la palabra: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. El primer milagro que había hecho. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y entonces sus discípulos creyeron en él. Wow. Escuchen bien, los milagros manifiestan la gloria de Dios y desatan la fe. Tú no puedes decir a la gente: mira la gloria de Dios, si no hay milagros. Las cosas sobrenaturales son las que muestran la gloria de Dios. Milagros van a empezar a ocurrir en tu casa, lo vas a ver. Este día, no va a pasar este día en que vas a empezar a ver milagros en tu casa y va a ser manifiesta la gloria de Dios en tu casa. Número 1,
los milagros revelan la naturaleza de Dios. Número 2, milagros producen arrepentimiento. Número 3, milagros revelan la gloria de Dios. Número 4, los milagros producen alabanza a Dios. ¿Cómo es que la gente alaba a Dios? A través de las maravillas, a través de lo que Él ha hecho, las cosas sobrenaturales de Dios. Dice Hechos 4, verso 21. Hechos 4, 21. Hechos 4, 21 dice: ellos entonces, lo leímos al principio, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios. Todos glorificaban a Dios por el milagro que se había hecho. Todos glorificaban a Dios por un milagro. El Señor recibe gloria, recibe alabanza por un milagro que ocurrió. Mateo 9, verso 6. Le dice Jesús al hombre que estaba ahí en ese lecho, le dijo: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Los milagros producen alabanza a Dios. ¿Qué tan grande es la alabanza? Tú puedes darte cuenta qué grande es el Dios de cada persona que está aquí arriba. Cuando el Dios de estas personas es un diosito, como muchas personas ponen: ay, le voy a pedir a Diosito. No, pues Diosito no te va a hacer nada. Es un Dios tan pequeñito para ti que no logra nada. Diosito. Una alabanza extraordinaria es hecha por hombres que saben qué grande Dios tiene, que conocen a ese Dios, que conocen la grandeza de ese Dios, que han visto en sus vidas la grandeza de ese Dios. Entonces le alaban por los milagros que han visto, los milagros que Dios ha hecho en sus vidas. Y número 5, los milagros declaran, escúchalo bien, a ver, ponme mucha atención. Los milagros declaran que verdaderamente eres un hijo de Dios. La más clara evidencia de que tú eres un hijo de Dios es el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Dice la palabra que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos hace clamar: Abba, Padre. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de adopción. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de hijo. Es el Espíritu de Dios, la simiente de Dios. Pero es poder de Dios. Mira bien lo que dijo Jesús. Juan capítulo 10, verso 37. Juan 10, verso 37. Mira bien. Dice: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Escuchen bien a Jesús, el Hijo de Dios, prototipo de Hijo de Dios. Hechos 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si estoy haciendo las obras de mi Padre, aunque no crean en mí, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Muchas personas dicen: todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Hijos de Dios son los que a través del poder muestran que son hijos de Dios. Jesús dijo: no me crean a mí porque les digo que soy el Hijo. No me crean a mí, crean a través de las obras que estoy haciendo. Si las obras que yo estoy haciendo son sobrenaturales, pasan por encima de lo que ustedes han visto, entonces crean a través de las obras. Crean que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Así es que la gente va a creer en lo que tú le digas a través de los milagros. Tú puedes llegar y darles toda una gran explicación de la obra de Cristo Jesús. Tú puedes llegar y ser muy elocuente. Tú puedes llegar y dar una estupenda clase, una célula maravillosa, pero la gente probablemente no te va a creer lo que tú estás diciendo, a pesar de tu gran elocuencia, a pesar de tu gran conocimiento bíblico.
Pero cuando tú les manifiestas el poder de Dios y con milagros en su casa, aunque no conozcas la palabra, aunque no seas elocuente, aunque te tropieces con tu propia boca, la gente te va a creer porque están viendo el poder de Dios en ti. Wow, Señor. Necesitamos milagros, necesitamos milagros, necesitamos milagros. ¿Por qué no? Porque no dice, Señor, milagros van a ser hechos a través de mis manos. Si ya han sido hechos milagros, dile gracias, Señor, porque yo ya he visto milagros a través de mis manos. Muchas sanidades, he echado fuera demonios en tu nombre, Señor. Ha habido milagros extraordinarios. Yo los he visto a través de mis manos. Gracias, Señor. Si tú no lo has hecho, dile, Señor, yo me voy a atrever a partir de hoy. A partir de hoy me voy a atrever a manifestar tu gloria. A partir de hoy me voy a atrever a trabajar en el poder que has derramado en mí. Milagros van a ser hechos a través de mis manos. Yo soy un Eliseo hoy aquí. Yo soy un Eliseo. Eliseo es un tipo de la iglesia. Yo soy un Eliseo lleno de unción para cambiar la maldición por bendición aquí en este mundo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero simplemente concluir diciéndote: el poder de Dios ya está en ti por el Espíritu Santo. Lo voy a volver a repetir: el poder de Dios ya está en ti a través de el Espíritu Santo. Si tú has sido ministrado por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo ha venido a ti, ya hay poder en ti. Capaz que tienes 5 talentos, capaz que tienes 2, capaz que tienes 1, pero ya hay poder en ti. Ya hay. Así es que tú tendrás que rendir cuentas delante de Jesús de lo que hiciste con ese poder que se derramó sobre ti. Así es que atrévete a una vida sobrenatural. Atrévete a poner en riesgo tu propio prestigio cuando tú ores por una persona, cuando tú ministres a una persona, cuando tú le lances una palabra profética. Evidentemente que tu prestigio está en juego, pero no eres tú el que está hablando, es Jesús. Así es que atrévete a una vida sobrenatural. Atrévete, tú eres un Eliseo. Yo quiero preguntarte nuevamente: ¿eres un cristiano? Y te hago una segunda pregunta: ¿quieres ser cristiano? Como te dije, asistir a una congregación cristiana no te hace cristiano. ¿Quieres ser cristiano? Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, derrámate, Espíritu Santo, sobre cada persona ahora que nos está viendo. Nuevamente, derrámate otra vez sobre cada persona que está viendo esta transmisión. Derrámate otra vez, Espíritu Santo. Más poder, más poder, más poder. Dile: Señor, úngeme más, úngeme con más poder, úngeme otra vez, Espíritu Santo. Yo quiero mostrar tu gloria. Yo quiero mostrar quién eres tú. Yo quiero mostrar, Señor, a la gente que tenemos un Dios de lo imposible, un Dios extraordinario. Con mi vida, con mi familia, con mi economía, con mi salud. Yo quiero mostrarles a todos que tengo un Dios maravilloso. Úngeme más ahora. Recíbelo ahí en tu casa. Recíbelo. Estoy viendo a través del Espíritu, estoy viendo cómo el Señor te está tocando ahora, te está tocando ahí en tu casa, te está tocando. A lo mejor tú estás viendo esta transmisión no en vivo, la estás viendo repetida, pero el Señor ahora mismo te está tocando.
Ahora mismo te está tocando. El Señor sabía que tú ibas a estar viendo esta transmisión y el Espíritu de Dios está allí en tu casa y te está ministrando ahora. Oh, oh, sí, úngeme otra vez, dice reinita, qué gusto que estás allí. Goyeta dice, úngeme más, Espíritu Santo, con tu poder. Lulú Cruz dice, sí, Señor, yo tengo el poder de Dios y seguiré haciendo milagros de poder. Ana Aviva dice, sí, el poder de Dios ya está en mí a través del Espíritu Santo. Solecita dice, sí, orgullosamente cristiana. Yes. Alfredo Rebeles, gracias Dios, porque vos vas delante de mí haciendo milagros sobrenaturales. Goyita dice, el poder del Espíritu de Dios ya está en mí. Elvia dice, yo soy un Eliseo para cambiar la maldición por bendición. El poder de Dios está en mí a través del Espíritu Santo. Reinita dice, sí, yo soy un Eliseo, úsame. América Sandra dice, el poder de Dios está en mí a través del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. ¿Cuántos amenes? Tomo esta palabra para mi vida, dice Cande. Liz Hernández dice, gracias Dios por tu unción. Soy cristiana y no solamente he visto milagros, creo que puedo hacer aún milagros extraordinarios. Yes, sí, Liz. Wow. Isaac Infante dice, heme aquí, envíame a mí. Eunice dice, toma mis manos y utilízalas como tú quieras, Espíritu Santo. Yes. Hilda Nava dice, gracias Señor, porque a partir de hoy trabajaré en el poder derramado en mis manos. Soy un Eliseo, soy un Eliseo. Pilar, saludos Pilar, hasta Guanajuato. Dice ella, úngeme Señor, úngeme, sí. Fernando Alonso dice, pero mayores cosas haremos en tu nombre, Señor Jesús. Oh, Mariana Muro dice, el poder de Dios convence. Gracias a Dios, porque a través de mis manos veo y disfruto de tu poder. Wow, gracias Dios, gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Vamos, Efra.
lléname más de tu precioso olor, que tu presencia sea el perfume de mi ser y que por siempre llena mi copa esté. Que me frasco tu precioso óleo de amor, lléname más de tu precioso olor, que tu presencia sea el perfume de mi ser y que por siempre llena mi copa esté. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Que Dios les super bendiga, tengan un domingo precioso, coman en familia, hijos de Dios, cristianos, ungidos. Vamos a vivir una normalidad extraordinaria, vamos a vivir una nueva normalidad llena de milagros. Así es que despreocúpate, quita el miedo, el Señor está contigo. Hasta luego, bye.